Lo que para el hombre era el final, para Cristo era el escenario perfecto para manifestar su gloria. Así es. Como Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Wow. No importa lo que te diga el hombre, no importa lo que te diga el médico, no importa la palabra que hayan declarado sobre ti. Lo importante es que ya Dios dijo que iba a prosperarte, que Dios te iba a dar una palabra, que Dios te iba a sacar de la circunstancia de enfermedad en la cual tú estás. Eso es lo importante. Dios le bendiga. Bienvenido a nuestro episodio de Camino a la Victoria por Fe y Gloria TV. Para mí es un placer, es un honor poder saludarle. Quiero declarar 1000 palabras de bendiciones sobre usted que nos mira. Para nosotros, de verdad, estamos alegres por el hecho de que la gente sigue sumándose a nuestro canal. La gente sigue, de verdad, suscribiéndose. Nuestro reto es llegar a 100 personas. Nos faltan 7, así que siga sumándose. En esta tarde me acompaña la hermana Betania Abad. Dios les bendiga. Un placer de estar nuevamente con ustedes en esta otra entrega de Camino a la Victoria por nuestro canal Fe y Gloria TV. Tú tienes que ser parte de ello, ser parte de esta bendición que va a impactar tu vida y la vida de las personas a las que tú se las recomiendes y que ellos también puedan ser partícipes, puedan seguirnos, porque es de suma bendición todos los temas que nosotros vamos tratando. En esta tarde, pues nada, síganos, aparte de ese momento, ese espacio, y le pedimos a Dios que nos acompañe, que nos ayude, que nos permita hablar con denuedo, con integridad de su palabra, para que marquen vida. Es un placer. Dios le bendiga. En esta ocasión abordaremos un tema que tarde o temprano todos los creyentes enfrentamos. Y yo he indagado mucho acerca de este tema y poco lo hablan. En las iglesias casi, en muy pocas, hablan sobre este tema. En la mayoría de contenido lo he visto muy poco, pero es un tema que impacta, es un tema que hace falta que lo abordemos. El tema es una pregunta que hoy le vamos a dar respuesta. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Wow, qué tema, hermano Kelvin. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Qué desesperación. Nosotros venimos de un tema impactante que es sobre la oración diaria. Y hablábamos y dábamos ideas, dábamos pauta acerca del poder que tiene la oración cuando uno ora con la sabiduría que demanda la palabra. Pero hoy vamos a hablar cuando se ora y esa oración no tiene una respuesta. Cuando esa oración queda, para muchos, queda en el aire. Lo impresionante de esto, Betania y personas que nos miran, es que yo encontré mucho respaldo bíblico con este tema. Porque yo pensaba cuando yo me fajara a estudiar este tema, me iba a quedar con 2 o 3 versículos o menos de ahí, pero no, me sorprendí. Porque hay hombres de Dios que esperaron en Dios, como David, que en un momento le pedía al Señor y no encontraba ningún tipo de respuesta. Quizás has estado orando por familiar, quizás por un hijo, quizás por tu matrimonio, por un empleo o por un milagro. Has ayunado, has buscado al Señor y sin embargo parece que el cielo permanece cerrado. Wow, qué difícil.
aquí es donde muchos creyentes se preguntan, ¿será que Dios no escucha? ¿Ah? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿O por qué Dios responde a otro? ¿Por qué será y a mí no? Nacen todas estas inquietantes preguntas. Estas preguntas no son nuevas. No. Esas preguntas son preguntas por las cuales pasa todo creyente en algún momento de su vida. Óigame, el mismo David hubo un momento que dijo que la gente le preguntaba, había momentos que le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Y él dice, eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Oigan, ve que nosotros pasamos situación en la vida en la que nosotros quisiéramos ver que Dios actúe como el 911. Que, mire, hermano, las personas llaman el 911 y quisieran que ya la unidad del 911 esté parqueada delante de su puerta antes de ellos llamar. Uno ve las personas que le toca estar cerca de donde parquean las ambulancias, de donde se parquean los bomberos. Uno se da cuenta que cuando surge una emergencia, esa gente salen corriendo y van por ahí evadiendo el tránsito y la policía y todo el mundo involucrado para ellos tratar de llegar súper rápido. Pero acontece que la persona que tiene la necesidad, para ellos se tardaron una eternidad. Usted ve que dicen, esa gente llegaron media hora más tarde. Ellos llegaron cuando ya la casa estaba quemada. Ellos llegaron después de que el pleito hubo pasado. Ellos llegaron después de que la persona se murió. Entonces, así nos pasa a nosotros con momentos, situaciones en lo que uno está clamando a Dios, en que uno quisiera ver que al instante que acontezca con nosotros como Él le dijo a Daniel. A Daniel le dijo una palabra. Mira, yo ya hace varios días que yo envié la respuesta. Aleluya. Hace días que ya yo la mandé la respuesta. Lo que pasa es que tiene oposición. Qué interesante. Wow, sí. Entonces, Betania y amigos televidentes, grandes hombres de Dios también atravesaron momentos en los que parecía que el Señor guardaba silencio. Así es. Sin embargo, hoy aprendemos una verdad poderosa. El silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. Correcto. Yo quiero, Betania, antes de proseguir, que vayamos a la Biblia, en el libro de Salmo, su capítulo 13, versículos 1 y 2. Ahí, antes de iniciar, me gustaría que podamos leer. Bien, la Biblia, la Reina Valera 1960. Hago la aclaración no porque nosotros le estemos haciendo como propaganda a esta, sino porque si usted lo busca y tiene una versión diferente, pues las palabras textualmente lo va a decir de otra manera. Pero dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bien. Muchas veces, mientras nosotros pensamos que Dios está callado, Él está obrando en dimensiones, Betania. Claro que sí. Que nuestros ojos no pueden muchas veces percibir. Entonces, el silencio de Dios no significa que Él nos haya abandonado. No. Jamás. El salmista decía aquí, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidará para siempre? Oye, qué pregunta le hacía el salmista. Desesperado. Él hacía oración, pero no veía, al parecer no veía el resultado inmediato que él quería. Así es. Aleluya. David escribió esta palabra en medio de una profunda angustia. Aleluya. Observemos algo sumamente importante. David no dejó de creer. David no dejó de orar. David simplemente expresó su dolor delante de Dios. El Señor permite que llevemos nuestras preguntas a su presencia. Claro. El creyente maduro no es aquel que nunca pregunta, sino
quien continúa buscando a Dios aun cuando no comprende lo que está sucediendo. Correcto. Es que a veces las circunstancias son apremiantes. A veces hay una persecución. A veces estamos solos. Dios nos permite estar solo, pelear solo. Muchas veces no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Oramos y no entendemos por qué Dios permite que pasemos ese proceso. Aleluya. Es que en Mateo, en el capítulo 27 por ahí, Jesús gritó. Jesús mismo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí que lo dijo. No porque el Padre lo hubiera dejado. No. Sino porque estaba cargando sobre sí el pecado del mundo, Betania. Así es. Y hay momentos en los que las emociones no dicen una cosa, pero la palabra de Dios afirma otra. Y siempre debemos creerle más a las palabras que a nuestras emociones. Correcto. Entonces, Dios usa el silencio para fortalecer nuestra fe. Y en el libro de Pedro, en la altura del capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 7, Pedro compara nuestra fe con el oro. El oro pasa por el fuego para ser purificado. La fe también. Mientras todo marcha bien, es fácil decir, confío en Dios. Pero pasan semanas, meses, años, y Dios aún no responde. Betania, Dios aún no responde. Entonces descubrimos si realmente confiamos en Él o si solo confiamos mientras todo salía como esperábamos. Porque eso sí es bueno. Betania, yo conozco personas, son muy fieles congregándose, muy buenos yendo a su iglesia mientras todo sale bien. Correcto. Pero cuando comienza la prueba, cuando comienza la circunstancia, las situaciones, cuando ellos están nadando en contra de la corriente, salen corriendo. Tú no lo ves más y nunca la placa. Sí, se olvidan la parte de que mencionabas a Pedro ahora mismo en el capítulo 1, el verso 7, que dice que nuestra fe es probada como el oro. Pero es algo que dice aquí la palabra y es que nosotros tenemos que soportar. La gente quiere como vivir todo el tiempo así como en el momento que no hay prueba, que no hay tentación, que no hay nada, cuando todo está bien, así, ahí quieren estar firmes. Pero cuando nos toca a nosotros que nuestra fe sea probada, hay mucha gente, óigame, desde que le da, no el calor, digamos, no el fuego como tal, es desde que comienzan como los síntomas, ya como que se derriten ahí mismo. A veces, ay Dios mío, anoche mismo compartía de un verso en la Biblia y hablaba así de que soportemos las aflicciones. Las aflicciones hay que soportarlas. Claro que sí. Son parte de nuestro proceso en el caminar con Dios. Dios nos manda a nosotros a estar firmes, a soportar, a avanzar. En ningún momento nos habla de retroceso. Entonces, teniendo nosotros en cuenta que sí que tenemos que ser probados, que sí que hay momentos en que Dios dice, Dios está con nosotros, pero en ese momento, wow, a veces como que hasta se contradice. Porque es cierto lo que decía Kelvin. El hecho de que Dios no nos dé una respuesta en un momento no quiere decir que Él no está. No quiere decir, mire, los 3 varones en el horno de fuego, óigame, Él estaba ahí, Él se metió con ellos, pero Él no evitó que ellos cayeran allí. Ni tampoco le digo, digamos, quizá una palabra. Esta gente se armaron de valor. Esta gente le dijeron, mire, ustedes tienen que adorar. Y ellos dijeron, mira, nosotros no vamos a adorar.
Ah, mira, pues entonces el Dios que lo libre, mira, te vamos a ser sincero. Si Él nos libra bien, porque Él tiene el poder para detenerlo, para librarnos, pero si no lo hace, de todos modos no vamos a adorar. Ey, prepárense que vamos a tocar. Y cuando escuchen el sonido de los instrumentos, tienen que postrarse. Y entonces ellos le dijeron, mira, si nos libra bien y si no nos libra también, pero cuando suenan los instrumentos, nosotros no vamos a adorar. Y así lo hicieron. Entonces, Dios, así lo agarraron, lo entraron en el horno. Dios entró con ellos en el horno. No lo evitó, pero se metió con ellos en el horno. Aleluya. Entonces, a lo mejor, quizá a la vista de ellos digan, wow, Dios no nos libró, nos van a echar y lo lanzan y lo echan y todo allí. Pero no se murieron allí. Gloria a Dios. No se murieron. Aleluya. Yo me imagino estos 3 hombres allí, ellos, no sé, como maravillados porque están entre el fuego, pero no se murieron, el calor como que ni era tan fuerte para ellos, no sé. Dios les preservó la vida. ¿Qué tú dices, hermano Kelvin? Bueno, no es que Dios sabe cómo actuar y en qué momento actuar. Claro que sí. Porque mira, la fe verdadera no va a depender de lo que yo, de lo que tú, de lo que ella, de lo que cualquiera ve. Eso va a depender de lo que Dios quiera hacer, porque es la voluntad de Dios y a veces no entendemos que es la voluntad de Dios. Repito, la voluntad de Dios. Muchas veces oramos que se haga tu voluntad y muchas veces esa oración la hacemos de la boca para afuera. Para afuera. Porque muchas veces lo que pasa es que oramos sin el entendimiento. Eso suele Oramos pasar. sin la sabiduría. Porque Jesús nos enseñó el modelo de cómo debemos orar, que se haga tu voluntad. Así es. Y hacerse la voluntad de Dios no es responderme cuando yo quiero, porque Dios conoce aún más allá del tiempo, aún más allá del futuro, aún más allá. Él sabe si me conviene por lo que yo estoy orando, lo que yo estoy clamando, lo que yo le estoy pidiendo. Él sabe si me conviene o no me conviene. Eso es correcto. Entonces Él conoce todo. Lo que hay que aprender a esperar en Jehová. Claro que sí. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Sabe que Dios le prometió un hijo? Abraham. Pero la promesa tardó aproximadamente 25 años en cumplirse. Que no es fácil. ¿Usted se imagina una persona que hoy Dios le da una palabra y que tarde 25 años en cumplirse? Muchos no soportan, no esperan ese tiempo. No, que se olvidan. Hay muchos que se olvidan de la promesa. Y sueltan la toalla. Es más, hay gente que no esperan una semana. Sí. Están pidiendo algo y ya en una semana ya soltaron todo porque no vieron la promesa. Te estoy diciendo que llegue antes de yo pedirlo. Lo que pasa es que Abraham, por eso es que era el padre de la fe. Se lo ganó ese título. Me quito el sombrero ante este personaje. Imaginen esa espera yo quiero que imaginemos un poco esa espera, esa gran espera. Esa gran espera tuvo un momento de terror, porque digamos que ante la ley de la gravedad, de la naturaleza, todo eso como que ya es, en el caso específico conozco personas que han durado, por ejemplo, tengo un hermano mío que duró 9 años para tener una hija, su primera hija. Su primer hijo en el matrimonio, y ya ellos habían agotado todos los recursos, pero comparado con Abraham ni se asemejan, porque oigan, ellos esperaron 9 años, no era que tenía una promesa, sino buscándolo y haciendo todo lo que esté en su mano para lograrlo, pero Abraham tenía una promesa, pero acontece que le dan la promesa y Sara ya ni ve la costumbre. Ya ahí es para que a todo hombre, digamos, no sé, y le dicen, y es con ella, porque dirá, bueno, eso es ahorita ya se muere y yo me busco otra y con la otra yo lo tengo, pero no, con ella y ya se le quitó hasta la costumbre, que ante las leyes humanas, dice, o ante la ley de la naturaleza, la norma de la naturaleza ya no podía quedar embarazada. Amén. Y de ahí esperar 25 años, año tras año, eso es como cada año decir, este es mi año, y no. Amén. Y viene el que sigue y no. Y la gente atacando porque la gente ataca, la gente dice, la gente, wow.
Mira, si no solamente fuera uno y le espera, estaría bien. Pero comienzan los comentarios de la gente que te derrumban aún más. Sí, eso es así. Ay, Dios mío. Y cada año parecía que la promesa estaba más lejos. Sí. Sí, en vez de acercarse más lejos. Sí. Wow. Pero sin embargo, Betania, en el libro de Romanos, usted lo puede buscar en el capítulo 4, 20 y 21. Dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. El silencio nunca canceló la promesa, solo preparó a Abraham para recibirla. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Entonces, Abraham, convencido de que era plenamente, aquí dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice la Biblia. Wow. Entonces, hay que ser paciente para con Dios. Sí. Hay que aprender a esperar en sus bondades. Claro. Mire, yo he aprendido algo que me lo ha enseñado la Biblia. Cuando Dios promete algo, mire, si Dios fue quien le prometió a usted, mire, lo va a cumplir por encima de lo que sea. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Óigalo bien. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Así es que dice la Biblia, ¿verdad? Así es. Entonces, como Él no es hijo de hombre, Él va a cumplir. Dios no es mentiroso. El único que dice, declara algo sobre tu vida y pasa, es Dios. Correcto. Por lo tanto, tenemos que arreciar en la confianza. Es algo que tenemos que trabajarlo en nuestras vidas. Cuando vayamos a pedir algo, hacerlo con la sabiduría, saber pedir, pero también saber que Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Tenemos que aprender a entender lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestras vidas. Él nos llamó, como Él nos llamó, también Él nos va a respaldar, pero nos va a respaldar en lo que va juntamente trabajando con el propósito por el cual Él nos predestinó. Si está fuera del propósito, muchas veces no nos va a responder. Claro que no. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Otro ejemplo. ¿Ibas a decir algo? Sí, con la paciencia. Mira, Isaías, capítulo 40, el verso 31 dice, Sí. Pero lo que esperan, ¿sabe qué dice? ¿Qué hacer ante el silencio, verdad? Cuando Dios hace silencio, ¿qué hacer? Hay que esperar. La Biblia dice, pero lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, pero es lo que esperan. Si nosotros estamos en un momento de proceso, de debilidad, una petición, una desesperación, algo así, y usted agarra y se desespera y se inquieta y suelta la toalla y blasfema y dice lo que no debe y cuantas cosas, óigame, es que no, a Dios nadie le pone un cohete. Dios llega en el momento preciso y a nosotros solo nos resta esperar a que Él va a obrar, esperar a lo que Él quiera hacer. Porque ya hemos estado hablando de que digamos, Señor, su voluntad, y si Él dijo que lo iba a hacer, ya a nosotros nos resta tener la paciencia, aguantar, soportar. También lo avala Salmos. Salmo capítulo 41 también, el verso 1. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y me libró del pozo de la desesperación. Oye, pozo de la desesperación. Y de toda un pozo de la desesperación, como un hoyo sin salida, como un hoyo sin fondo. Es la desesperación. ¿Usted sabe lo terrible que es? Es que como que provoca algo más fuerte en la vida del ser humano. Una gente desesperada se le descontrola la presión, el azúcar, el estrés. Mire, todo se le descompone. Es como que, no sé, los sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo se descontrolan y no pueden funcionar a toda capacidad.
Gloria a Dios. Tú sabes la gente que ha cometido errores por desesperado, por la fobia, por la desesperación que se le entra. Y si no, pregúntenselo a Samuel, a Samuel no, al rey Saúl. A Samuel le tocaba ofrecer un sacrificio y este hombre se desespera y sin él ser sacerdote, ni profeta, ni nada que se le parezca, se pone a ofrecerlo él. Aleluya. No. La Wow. desesperación, la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y me sacó. Y oyó mi clamor. Ajá. Y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Aleluya. Oye, todo lo que hizo Dios, todo lo que Él hace a nuestro favor cuando nosotros esperamos. Aunque estamos desesperados, sí, hay que tener calma aún en medio de la desesperación. Dios va a obrar, tener esa confianza, tener esa certeza. Dios lo va a hacer. Wow. Claro que sí. De verdad que me encantó esa explicación tuya y de verdad que me gozo en Dios y me llené de gozo a escucharla. Porque en realidad necesitamos entender cómo es que Dios trabaja. Claro que sí. Él decía en el libro de Isaías que mis pensamientos no son Vuestros pensamientos. Una gran realidad. Entonces, Dios sabe cómo va a trabajar nuestras situaciones. Eso es así. Cuando el ser humano ve que todo se está poniendo gris, que ya le dieron el plazo, que ya todo llegó a su fin según él y según su mentalidad, es cuando Dios empieza a trabajar. Porque Dios trabaja así. Quiero recordarles que estamos en el canal Fe y Gloria TV. Estamos en el espacio Camino a la Victoria. Le pedimos a usted que si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Acompáñenos a seguir aumentando para que podamos llegar a otras personas. Hay personas que necesitan escuchar este tipo de temas para que su fe sea animada, para que su fe pueda ser vivificada. Y como le decía al principio, estos temas casi no se hablan, son un poco profundos y las personas no sé si es que creen que no van a encontrar. Yo creía que no iba a encontrar mucho respaldo bíblico y me sorprendí. Bastante. De verdad que sí. Quiero hablar del ejemplo de José. José recibió sueño de parte de Dios. Pero después de él tener todos esos sueños, vino la traición, la esclavitud, la cárcel. A simple vista, parecía que Dios estaba en silencio. Eso era lo que parecía. Claro. Pero en realidad Dios estaba ordenando cada circunstancia. ¿Sabe para qué? Para llevarlo al palacio. Dios actúa así. Wow. Hay cosas que parecen, hay personas. Mira, yo conocí un hombre el otro día. El otro día conocí una persona que la policía se lo llevó. ¿Y usted sabe dónde fue a parar? A La Victoria. Allí. A La Victoria fue a parar. Y ese hombre, hasta en el momento, hasta dudaba del Señor, que cómo él iba a parar ahí. Duró un año. El hombre era inocente. Wow. El hombre era inocente. Pero ¿usted sabe qué pasó? Este hombre, al salir de la cárcel, él se dio cuenta de algo, que Dios lo llevó con un propósito. Y supo mientras estuvo preso, ¿cuál era? Muchos presos que estuvieron ahí, óyeme, Dios sabe lo que hace. Vinieron al arrepentimiento. Vinieron al arrepentimiento. Y no solamente eso, que hubieron personas que alcanzaron una fe tan, óyeme, tan profunda que hoy están dirigiendo, tan fuera y mucha gente tan suelto después que Dios permitió que ese hombre pasara por ahí. Aleluya. Con una investigación de algo que él no hizo y lo estaban investigando, pero Dios estaba haciendo un trabajo ahí. Wow. Y él aprovechó el tiempo mientras estuvo preso. Fue predicar la palabra, predicar la palabra, predicar la palabra. Y Dios lo usaba. Que
hasta personas con enfermedades se sanaban en aquel lugar. La mayoría de las personas con una situación como esta, uno lo que hace es que se deprime y se pone a llorar, por Claro ahí que uno sí. no come y se esconde y se encueva y se olvida, no piensa, mire, para nada piensa en el propósito. Era al revés él. Qué bueno. Si iba su madre, si iba yo, si iba tú, él daba una palabra de ánimo. Dios me metió aquí por un propósito. Aleluya. Porque Dios parece que se le mostró allí. Ay, es Él diferente. a lo primero estaba desesperado, pero después parece que vio a Dios, al parecer un sueño o algo. Pero él ¿sabe qué? describía y él hablaba con una certeza, como que Dios le permitió que él estuviera ahí. Así fue. Porque no pudieron encontrar ni probarle nada a él. Qué bueno. Y cuando salió de ahí, dejó una iglesia. Dejó Qué un bendición. legado ahí en aquel lugar. Aleluya. Qué bendición. Es bueno es bueno uno recordar y tener presente lo que Dios nos dice, porque hubo una iglesia en el Apocalipsis Sí. que Dios le dijo, mira, Satanás va a meter a alguno de ustedes en la cárcel. Sí. Y le dio hasta el tiempo. Yo creo que le dijo que era hasta por 10 años. Entonces, cuando ya uno sabe que algo le viene y ya uno, digamos, que uno se prepara. Digo, la parte humana, hay una parte humana que se aflige, en verdad que no es fácil, pero tiene uno la confianza de que Dios lo dijo y que Dios me va a sacar, Dios me va a Gloria a respaldar, Dios. que me entró ahí con un propósito, en verdad. Porque si agarra y simplemente le entra a uno así sin avisar, ay. Yo pienso que en vez de bendición y de Dios cumplir un propósito, nosotros andamos corriéndole como Jonás. Bien. Y volviendo a José. Lo que parecía un retraso era en realidad una preparación, hermana Betania. Así fue. Muchas veces Dios forma primero nuestro carácter antes de entregarnos la bendición. Porque el silencio de Dios no siempre significa un no. Mire, José fue de bendición para los hermanos. Así. Los hermanos en un momento pensaban que no iban a conseguir alimento. En un momento pensaba que todo se estaba escaseando. Pero cuando ellos van a Egipto en busca de alimentos, se encontraron con una sorpresa. Lo que menos ellos pensaban era que ese hermano era el gobernador en ese tiempo. Ellos ya se habían olvidado de la promesa. Claro. Digo, de los sueños. De los sueños. De los sueños Claro que él sí. tuvo y que lo irritaron tanto, porque esta gente, esos hermanos de él, sus hermanos, incluso el padre, cuando escuchó estos sueños, oigan, esto como que le daba como un pique, una rabia por dentro, no sé. Esto no provocaba nada bueno en ellos. Hay males, hay episodios que parecen malos. Correcto. Como entregar ese muchacho. Como el querer matarlo. Lo echaron en una salir de él. cisterna. Ese Lo mal. vendieron. Ese mal se convirtió en un bien para cada uno de ellos. Se convirtió en la bendición que cuando parecía que todos iban a morir, fue lo que lo ayudó a ellos. Y para José fue muy doloroso también, Kelvin, porque sus propios hermanos, porque usted se hace un sueño así, y si un particular que agarra y se lo roba y lo vende, ¿tú entiendes? Como uno de esa gente, un pandillero, alguien por ahí que no es ni de la familia, te encuentra por ahí por el monte, te secuestra y te vende, es diferente a tus hermanos de padre y madre, algunos, y wow, y que se criaron juntos ahí, Claro que cercanos. Sí. Oye, muy difícil fue para ellos, en verdad. Claro que sí. Entonces yo decía que el silencio de Dios no siempre significa un no. Así es. Muchas veces pensamos que solo existen respuestas, sí, no. Pero Dios también responde con un espera. Claro que sí. Y la espera es una respuesta. En el libro de Habacuc 2:3, aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá. Wow. Dios nunca llega tarde. Qué palabra. Llega exactamente los momentos que su propósito será glorificado, hermana Betania. Así es. Quiero hablar del caso de Lázaro. En Juan capítulo 11. Jesús recibe la noticia. El que tú amas está enfermo. La lógica era salir inmediatamente. Sí. Esa era la lógica. Pero Jesús esperó. Ay, Las hermanas de Lázaro sabían que Jesús tenía la respuesta. así es. Sabían que Jesús podía levantarlo. Y se lo dijeron. Y lo mandaron a buscar. Pero Jesús se lo tomó con calma. Tomó café. Se comió su arroz. Se comió esto. Pasaron 2 días. No sé. Kelvin, di que parafraseando que tú estás. Sí, no. La Biblia no lo dice que se tomó el café. Pero Sí, la gente anda buscando que diga la palabra café en la Biblia y que no la han encontrado, Kelvin. eso lo digo yo. Ay, dice Kelvin, no lo dice la Biblia. Cuando Jesús llegó, ¿usted sabe cuántos días tenía de muerto el señor Lázaro? 4 días. Sin embargo, Betania, lo que para el hombre era el final, para Cristo era el escenario perfecto para manifestar su gloria. Así es. Como Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Wow. No importa lo que te diga el hombre, no importa lo que te diga el médico, no importa la palabra que hayan declarado sobre ti. Lo importante es que ya Dios dijo que iba a prosperarte, que Dios te iba a dar una palabra, que Dios te iba a sacar de la circunstancia de enfermedad en la cual tú estás. Eso es lo importante. Espéralo. No sé si va a durar 4 días, no sé si 1 año, no sé si 25, no sé. Pero Aleluya. Dios tiene un propósito en tu vida. Aunque la palabra tarde. Aunque Aleluya. tarde, esa promesa va a llegar a tu vida. Gloria al Señor. Entonces muchas veces confundimos el silencio con indiferencia. Pero hay que tener cuidado porque Dios nunca llega tarde. Aleluya. Llega cuando su gloria será revelada de manera inminente. Wow. Ahí es que Dios llega. Pero ¿qué debemos de hacer? Pregunta. ¿Qué debemos hacer mientras Dios guarda silencio? Esperar. Número 1. Betania. Lo que tú dices es bueno, esperar. Aunque yo la tengo de diferente manera. Permanecer en oración. Aleluya. Orando. Reconociendo que Dios tiene todo en sus manos. Él sabe lo que a nosotros nos hace falta. Lucas 18:1, Jesús enseña que era necesario orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. La oración mantiene viva nuestra comunión con Dios. Así es. Número 2, permanecer en su palabra, indagando, estudiando, escudriñando su palabra. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios parece guardar silencio, debemos aferrarnos a lo que ya ha hablado en la Escritura. Número 3, permanecer congregado. Una de las primeras cosas que toman, o de la primera iniciativa que toman las personas, es irse de su lugar de congregación cuando no ven lo que ellos andan buscando. Mire, hay que tener mucho cuidado porque esto no se trata de mí. Esto no se trata de ti. Esto se trata de Dios. Así es. Dios fue quien nos llevó. Y debemos aprender que aunque haya prueba, aunque haya circunstancias, nosotros debemos
permanecer. Correcto. Según Hebreos 10:25, que dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más viendo que ya el día del Señor está más cerca que nunca. Claro que sí. Donde tenemos que perseverar más, donde tenemos que orar más, donde tenemos que estudiar más la palabra. Mire, yo le voy a decir algo. La gente está, óigame, yo no sé si soy yo que lo veo, pero la gente se está descuidando mucho. La gente como que se está descuidando mucho. Cuando tenemos que acercarnos más, cuando tenemos que predicar más, cuando tenemos que orar más, cuando tenemos que hablarle a los amigos del peligro que corren ahí afuera. Y muchas veces por eso, porque hay una promesa que nos fue dada por la palabra de Dios, donde Él viene a buscar la iglesia, pero hay mucha gente. La ciencia se ha aumentado. Así es. Esos maestros de filosofía, de muchas cosas, de muchas palabras un poco profundas, esos que hablan de la inconstancia de la palabra de Dios, esos que hablan en contra de la palabra de Dios, esos que hablan muchas veces esas palabras de ellos están haciendo eco en el corazón de aquellos creyentes. Y a veces se aferran más a esas palabras necias que a la misma palabra de Dios. Y muchas veces distorsionan la palabra de Dios. Y es tanto que ya no esperan la promesa. Ya no esperan la promesa. Se aferran a un evangelio cimentado, ¿tú sabes en qué? En el dinero. Un evangelio que no fue el que Cristo nos enseñó. Porque Cristo nos enseñó a nosotros un evangelio diferente, un evangelio de amar al prójimo, un evangelio de buscar primeramente el reino de Dios. Un evangelio de buscar la justicia. Un evangelio de darle de comer a aquel que lo necesita. Un evangelio de abrazar a aquel. Un evangelio de que yo pueda sentir, el padecimiento de mi hermano. Ese fue el evangelio que Cristo nos enseñó. Pero hoy, muchas veces, por causa de que personas están torciendo la palabra de Dios, mucha gente no está esperando esa promesa, que es muy lastimoso. Entonces tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender con sabiduría a perseverar lo que Dios quiere. A perseverar en el camino, a perseverar en la constancia. Pero no se vaya de su iglesia. No se vaya. Manténgase, soporte. Como decía mi hermana, disculpa que te interrumpí, la palabra tan bella. Tenemos que, aunque mi hermano no le gusta como yo ore, oigan, manténgase firme, porque el que lo llamó fue Cristo. Y Cristo, en Él tenemos que poner nuestros ojos. Así es. Pero Dios usa la iglesia para fortalecernos. Esa iglesia, ahí nosotros nos vamos a fortalecer. En esa iglesia, ahí vamos a continuar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Número 4, seguir obedeciendo. No deje de servir. No deje de adorar. No deje de dar un buen testimonio. Aleluya. La obediencia durante el silencio prepara el terreno para un milagro. Wow. Gloria a Dios. Siento a Dios aquí. Siento presencia, Hay que aprender a esperar. Usted leía Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Claro que sí. Esperar no significa permanecer inactivo. Significa seguir confiando. ¿Tú sabes en qué? Mientras Dios está obrando. Aleluya. Entonces, Betania y amigos que nos ven y hermanos,
lo que Dios está haciendo mientras parece guardar silencio, aunque no lo vea, Dios está trabajando. Claro que sí. Está formando tu carácter. Está fortaleciendo tu fe. Aleluya. Está abriendo puertas. Está cerrando puertas que a lo mejor te pudieran hacer daño. Aleluya. Gloria a Dios. Está preparando personas. Betania. Está ordenando circunstancias. Wow. Aleluya. Está cumpliendo su propósito eterno. ¿Tú sabes lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28? Que los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan A bien. a bien. Pero hay que saber esperar, Betania. Claro que sí. El desesperado no triunfa, ¿no? No triunfa. ¿Usted sabe cuánta gente Dios le ha dado una palabra? Muchas. Pero sin embargo no han podido esperar la promesa. Y no es que Dios no cumple. El que está incumpliendo es usted. No es Él, no es Dios. Porque si usted se sale del propósito por el cual Dios lo tiene ahí, Dios no va a poder hacer lo que Él quiere. Claro que no. ¿Usted me entiende? Allá cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud De Egipto. que estuvo sometido, Dios tenía una promesa para ellos. Sí. ¿Y cuánto tiempo no duraron ellos ahí? 40 años. Pero ¿por qué duraron ellos ese tiempo? ¿Será que Dios no estuvo con ellos? ¿Será? ¿Qué fue lo que sucedió ahí, Betania? Dios sí estaba con ellos. ¿Pero qué sucedió? Porque le iba supliendo. Sí. Dios formando carácter, porque... Lo que pasa es que el ser humano, Betania, el ser humano tiene como un patrón extraño. Porque el ser humano vio el poder, la autoridad de Dios, cómo lo sacó con mano poderosa de ese pueblo corrupto que lo tenía sometido. Así es. Y ellos vieron con sus ojos cómo Dios separó las aguas para que el pueblo pasara. Entonces, ¿por qué ser desobediente? Mi pregunta es, ¿por qué ser desobediente? Cuando Dios está obrando y muchas veces nuestros ojos han visto la misericordia de Dios. Usted sabe, hombres de Dios, evangelistas, predicadores, pastores, que están fuera, que hoy están fuera, que han visto a Dios haciendo milagros extraordinarios. Y hoy están fuera, Betania. Hoy están alejados. Tal vez porque no supieron esperar. Quitan los ojos del blanco. Tal vez no supieron esperar aquello que Dios iba a hacer con ellos. Hoy, si tal vez hubieran perseverado, estuvieran en otras naciones. A lo mejor estuvieran pastoreando. Dios lo tuviera en otras dimensiones, porque es que Dios, si Dios dijo algo de ti, oye, se va a cumplir. Aleluya. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Gloria al Eterno. Entonces, quiero resaltar esto que decía, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No dice alguna. Todas. Quiero resaltar algo sobre esto. No dice alguna, dice todas. Todas. Incluso los silencios. Estamos llegando casi al punto final de nuestra programación.
Y quiero que usted en esta hora, si usted no está viendo, que usted le dé me gusta a nuestro contenido. Quisiera que usted se suscriba y que usted también pueda compartir este contenido para que otras personas puedan ser edificadas por medio de la palabra del Señor. Claro que sí. En conclusión, hermana Betania, mire, si hoy está viviendo uno de esos momentos en los que parece que Dios no responde, no abandone la fe. No lo haga. Por favor, no deje la oración. Aleluya. Por favor, no deje la Biblia. Por favor, no deje de congregarte. No deje de confiar. Recuerda que el mismo Dios que guardó silencio con Abraham, José, David, Job y Marta, finalmente Él manifestó su poder. También lo hará contigo. Aleluya. Quizás tú no entiendas el proceso. Pero un día mirará hacia atrás y descubrirá que Dios nunca dejó de trabajar. Su silencio no fue abandonado. Fue preparación. Porque cuando Dios responde, lo hace de una manera que supera nuestras expectativas. Ojalá que esta palabra fortalezca tu corazón. Amén. Sigue caminando en fe. Porque el Dios que parece guardar silencio sigue sentado en su trono y nunca pierde el control. Gloria. Quiero hacer una breve oración por aquellos que sienten que su oración no pasa del techo. Aquellos que oran y no sienten, Dios sabrá el momento en el cual contestará. Alabanza. Si es su voluntad. Sí, Padre amado Señor. del cielo, alabo tu santo nombre Gloria a y te Dios. glorifico, Señor. En esta hora, Señor, quiero darte gracias por este espacio, darte gracias por las personas, Señor Padre, que están ahí Aleluya. mirando, aprendiendo, Señor Padre, acerca de este suculento tema. Gracias por ello, Señor amado. Sí, mi Dios. Te pido, Señor Padre, que si alguien está viviendo, Señor, esta situación, Señor Padre, que usted también le pueda dar la respuesta que necesita. Porque hay personas que necesitan saber si lo que están pidiendo le conviene o no le conviene, porque tal vez no saben, Señor, conocer ese silencio. Alabanza. No saben, Señor Padre, conocer que tú en medio de ese silencio ya le has hablado. Añade conocimiento. Te pido, Señor Dios. Padre, que le añada esa sabiduría y ese conocimiento Aleluya. para que ellos puedan, Señor Padre, esperar con constancia lo que tú quieres hacer. Sí, Padre. Gracias, Señor Padre, por cada oyente, Señor, por cada Gracias, televidente, Dios. por cada persona, Señor Padre, que estuvo ahí. Gracias, Señor. Si Sí, hay mi alguno Padre. que está enfermo, Señor, te pido que pase tu mano de sanidad, de poder, Extiende tu en gloria. misericordia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Betania, una palabra final. Una palabra final, recordándote qué hacer ante el silencio de Dios. Oye, recuerda cada una de estas motivaciones que el 20 dijo como 10. Entre ellas, mire usted, seguir congregándose, seguir creyendo, seguir confiando, esperar, escudriñar la palabra. Oye, en esos momentos, usted recordar lo que Dios los que Dios le ha dicho a usted o el propósito que Dios tiene en su vida, eso es esencial. Porque si usted permanece
en el camino, Dios lo va a hacer. Si usted permanece, aunque que en este momento Él no está hablando a tu vida, si usted permanece estando fiel, Dios lo va a hacer, porque Él no retarda su promesa. Gloria al Señor. Bueno, está bien, no llegue en el tiempo que nosotros creemos, sino en el momento